Lectura del libro del Eclesiástico. Doy gracias y alabo y bendigo el nombre del Señor, siendo aún joven antes de torcerme. Deseé la sabiduría con toda el alma, la busqué desde mi juventud, y hasta la muerte la perseguiré. Crecía como racimo que madura, y mi corazón gozaba con ella. Mis pasos caminaban fielmente siguiendo sus huellas desde joven. Presté oído un poco para recibirla, y alcancé doctrina copiosa. Su yugo me resultó glorioso. Daré gracias al que me enseñó. Decidí seguirla fielmente. Cuando la alcance no me avergonzaré. Cuando la alcance no me avergonzaré. Mi alma se apegó a ella y no apartaré de ella el rostro. Mi alma saboreó sus frutos y jamás me apartaré de ella. Mi mano abrió sus puertas, la mimaré y la contemplaré. Mi alma la siguió desde el principio y la poseyó con pureza. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La norma del Señor es límpida y da luz a los ojos. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La voluntad del Señor es pura y eternamente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. Más preciosos que el oro, más que el oro fino, más dulces que la miel de un panal que destila. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. La palabra de Cristo habita entre vosotros en toda su riqueza, dando gracias a Dios Padre por medio de Cristo. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús y los discípulos volvieron a Jerusalén, y mientras paseaba por el templo se le acercaron los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos y le preguntaron: ¿con qué autoridad haces esto? ¿Quién te ha dado semejante autoridad? Jesús les respondió: os voy a hacer una pregunta, y si me contestáis, os diré con qué autoridad hago esto. ¿El bautismo de Juan era cosa de Dios o de los hombres? Contestadme. Se pusieron a deliberar. Si decimos que es de Dios, dirá: ¿y por qué no le habéis creído? Pero como digamos que es de los hombres, temían a la gente porque todo el mundo estaba convencido de que Juan era un profeta. Y respondieron a Jesús: no lo sabemos. Jesús les replicó: pues tampoco yo os digo con qué autoridad hago esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, tenemos en este sábado 29 de mayo 3 celebraciones y simplemente las voy a pasar por encima las 3 porque es imposible abarcarlas en toda su riqueza. La primera es la liturgia de hoy, de este octavo sábado del tiempo ordinario, donde seguimos caminando con el Evangelio de San Marcos y ahora estamos con Jesús en Jerusalén. Acaba de expulsar los mercaderes del templo y todas las autoridades religiosas se le echaron encima. ¿Quién eres tú para hacer esto? ¿Quién te dio autoridad? ¿Quién te ha dado mandato para limpiar el templo? Y ya escuchamos la respuesta de Jesús, una respuesta muy sabia, muy astuta, muy penetrante, que los dejó desarmados.
Hicieron toda una serie de cálculos humanos y después de deliberar dijeron, pues no sabemos, ¿para qué? Para no comprometerse. Y Jesús les dijo, pues yo tampoco sé, o sea, váyanse a volar, en pocas palabras. Esa es la liturgia de hoy, luego volvemos un momento al sentido profundo de esta liturgia. En segundo lugar, estamos celebrando sábado del mes de mayo, y hoy es el último sábado del mes de mayo. Queridos hermanos, en muchas partes, en muchos países, el mes de mayo es el mes dedicado a la Virgen María. Es el mes en que la honramos de modo especial, es el mes de las flores, es el mes en que celebramos el Día de la Madre, y hemos venido caminando con la Virgen María desde muchos santuarios marianos, porque el Santo Padre Francisco nos sugirió, nos pidió que rezáramos todo este mes a la Virgen María, pidiéndole su intercesión para que se acabe la pandemia. Tenemos que insistir todavía en estos días que nos quedan con mucha confianza en la Virgen María, nuestra dulce Madre, para que se acabe esta pandemia. Pero la devoción a la Virgen no se agota en la pandemia y tampoco nuestra confianza en su poderosa intercesión. La devoción a la Virgen, sobre todo en esta semana después de Pentecostés, es como una grande invitación a ser dóciles a la acción de Dios. La Virgen María nos está diciendo con su ejemplo en la Anunciación y en Pentecostés que es en la oración de Dios, en la intimidad de Dios, en la unión con el Espíritu Santo, donde Dios puede hacer las cosas más maravillosas, aunque muchas veces esas cosas pasen inadvertidas a los ojos del mundo. Tercera celebración del día de hoy, y para mí es muy querida. Hoy estamos celebrando, y me parece que es la segunda o tercera vez que celebramos a San Pablo VI. San Pablo VI. Pablo VI o Paulo VI, como solíamos decir antes, fue el Papa de mi niñez y de mi adolescencia. Fue elegido Papa en estos días, en junio del año 63. Le tocó tomar el Concilio Vaticano II ya encaminado, llevarlo a su conclusión, y luego le tocó tomar el timón de la barca de Pedro en años muy difíciles. Solo por recordar algo, tenemos toda esa agitación, ese hervidero que se creó después del Vaticano II, con la Guerra Fría en el campo político, con una deserción masiva de muchos sacerdotes y religiosos que entristeció enormemente a la Iglesia y al Papa, y también con cuestiones internas de la Iglesia en la disciplina, en la doctrina de la fe, en la disciplina de los sacramentos, etc. A mí se me quedó particularmente grabado el Papa Pablo VI por una grande encíclica que hizo mucho ruido en el mundo y en la Iglesia, y que me temo que no la asimilamos. Nos quedamos con el ruido y nos perdimos las nueces. Mucho ruido y pocas nueces, dice el refrán. Me temo que nos quedamos con el ruido y nos perdimos las nueces. Y me refiero a la encíclica Humane Vitae. Humane Vitae. La encíclica en que el Papa Pablo VI se vio guiado por Dios, guiado por el Espíritu Santo a levantar su voz de pontífice y vicario de Cristo en defensa de la vida humana. Aquellos que son de mi edad y un poco más recordarán el ruido, el escándalo, la controversia que se suscitó en esos años con la encíclica Humane Vitae y cómo el mundo se burló de Pablo VI. Recuerdo algunas caricaturas obscenas
obscenas y diría yo hasta blasfemas que salieron en muchos países burlándose de Pablo VI por la encíclica Humanae Vitae. Y me atrevo a decir ahora, y quiero que lo oigan bien, el Papa tenía razón y la sigue teniendo. Y la falta de respeto a la vida y la falta de respeto a la sexualidad y la falta de respeto al amor humano, la desnaturalización que hemos hecho del amor humano es lo que está causando una catástrofe demográfica en el mundo, sobre todo en el mundo occidental, y es lo que está dividiendo a nuestras familias, a los matrimonios y destruyendo la vida de los jóvenes desde su juventud. ¿Por qué? Porque sacamos la sexualidad humana del contexto sacrosanto que le dio Dios. Y el contexto sacrosanto que le dio Dios a la sexualidad humana es el del amor, el del matrimonio y el de la procreación. Si se quitan esos contextos, esos círculos concéntricos a la sexualidad humana, lo que nos queda es un placer brutal, destructivo de la dignidad humana y que está destruyendo a nuestros jóvenes y está destruyendo a nuestras familias. El Papa Pablo VI se llamó, con toda razón, mártir. Mártir porque defendió la doctrina de Dios, defendió la Biblia, defendió la vida humana y todos lo atacamos como retrógrado. Incluso algunas conferencias episcopales en masa lo atacaron y se desligaron de él por su doctrina. Y ahora me alegraría si, y algunos ya lo hicieron, si se corrigen y piden perdón por esa falta de fidelidad y de adhesión al vicario de Cristo, porque ahora estamos viendo las consecuencias. Él las enunció, lo que podría pasar, y todo lo que enunció proféticamente Pablo VI está pasando y seguirá pasando si no reconducimos el valor y la naturaleza de la sexualidad humana a su dignidad y a su lugar propio. Si me permiten una expresión, y perdonen que hable así, pero me dolió mucho y me sigue doliendo el modo caricaturesco con que trataron a Pablo VI en muchos ambientes y muchos medios de comunicación y muchos, incluso gente de la iglesia. Y me refiero al ataque que le hicieron por defender la vida. Todo lo que dijo fue profético. Queridos hermanos, les invito a releer la Humanae Vitae. Les invito con todo mi corazón a releer la Humanae Vitae y a ver que tenía razón el Papa Pablo VI y que muchos de los desórdenes que se han introducido en nuestra sociedad, no solo como cristianos ni como católicos, sino como seres humanos, se deben a ese cáncer. Yo lo llamo el cáncer del amor. El cáncer del amor es la contracepción, la falta de respeto a la naturaleza del amor humano. Y lo digo cáncer con toda deliberación porque el cáncer es una célula enloquecida que empieza a contagiar otras en cadena. Y ese cáncer en el amor humano destruye a la persona y empieza a destruir a las otras. Empieza a destruir a su propia familia, y luego se mete con otras personas y hieren a los hijos, y los hijos heridos empiezan a herirse a sí mismos y a herir a otros, y ahí va la reacción en cadena. Es el cáncer del amor humano, esa contracepción violenta. Y el Papa Pablo VI lo entrevió proféticamente y nos lo advirtió. Queridos hermanos, hoy celebrando a la Virgen y a San Pablo VI, tenemos que pedirle perdón a Dios que de un modo y de otro hemos sido un poco todos cómplices
de esa desviación, desnaturalización del amor humano. Y por eso ahora el sexo es una mercancía más. Hace poco me encontré una expresión que me horrorizó. La mayor educadora del mundo en este momento es la pornografía. Queridos hermanos, tendríamos que temblar de escuchar una frase como esa. La mayor educadora, yo le diría deseducadora, maleducadora en el mundo en este momento es la pornografía. Y eso va a acarrearnos situaciones y complicaciones terribles. Terribles porque destruye el amor humano, destruye a la persona, la divide, la desequilibra, la desorienta y la reacción va en cadena, va en cadena, va en cadena. Tenemos que implorar hoy a San Pablo VI, que está en el cielo, que rece por nosotros, que rece por esta humanidad, que reconduzca el amor humano a su verdad original, el amor humano como lo pensó Dios. No como lo pensaron los padres de la revolución sexual y ahora los padres de la ideología de género, que es una locura, es una perversidad absoluta. Tenemos que pedirle mucho a Dios y a la Virgen para que redescubramos la belleza y la profundidad del amor humano tal como Dios lo pensó para nosotros. Que así sea.